La idea es poder brindar, ¿no es cierto?, elementos con los cuales, digamos, la institución pueda conocerse, ¿sí?, pueda autoevaluarse y así poder generar los cambios que necesita. Por supuesto que, a ver, no es que porque hagamos una evaluación está todo salvado y está todo arreglado. O sea, yo puedo hacer la mejor del análisis o evaluación institucional, pero si el dueño me dice todo que no, o sea, ¿sí? O me encuentro con un director que me dice, bueno, está bien, déjemelo que voy a tener en cuenta y lo cajoneó, digamos, es como que es, en cierta forma, es bastante limitado, ¿sí?, el grado de alcance. Pero bueno, tratamos de analizar todo y de analizar y de hacer un trabajo a conciencia. Pero digamos, muchas de las cuestiones que hablamos, ¿sí?, tiene que ver con todo tipo de instituciones. Por ejemplo, yo decía hace un rato, ¿no?, o preguntaba recién Aguilera el tema de las instituciones sanitarias, ¿no? O sea, eh, si uno trabaja en una institución sanitaria es como que tiene que también muchas veces tener una personalidad especial en cierta forma, ¿sí? O sea, el hecho de estar frente a aquello, alguien que está en una situación que se está muriendo, o alguien que está desbordado emocionalmente, o alguien de repente una situación de emergencia, ¿sí? Y es difícil a veces decir, bueno, me voy a mi casa y acá terminó el trabajo, ¿no? O sea, nos pasa a nosotros desde nuestro lugar de psicopedagogos, muchas veces, ¿no? Cuántas veces viene el padre a hacer una entrevista o hacemos una entrevista a los chicos y cosas que nos cuentan nos movilizan en cierta forma. En salud pasa lo mismo y hasta peor te diría, porque bueno, una veces les toca ver ciertos cuadros, ¿no? Y no estoy hablando de la función de salud mental, estoy hablando también el enfermero, uno dice, una vez se asombra, ¿no? Porque uno va y a un lugar a hacerse atender, y me atendió, la verdad, un desastre, me atendió, no me dio ni 5 de bola. Y a veces es una manera también digamos, de protegerse o de tratar de no contaminarse, ¿sí? Yo una vez me acuerdo que me operé, fue comiquísimo, porque me operé y me habían dado peridural, o sea, anestesia local, no es que me operé. Entonces, claro, ellos cortaban, qué sé yo, y escuchaban música, y yo, estos tipos, ¿qué están haciendo? Digo, esto me voy con una pierna menos, dije acá. Y sin embargo, o sea, es un mecanismo de elaboración, ¿sí? Porque bueno, porque la presión muchas veces que tienen es terrible y necesitan de esos mecanismos que de repente les ayuden a evadirse o evaluar el tipo de licencia, evaluar si una persona también eh, emocionalmente. Claro, acá Vanessa Pereira dice, para no involucrarse y desconectarse. Y sí, a ver, los que somos docentes, salvando la distancia, ¿no? ¿Cuántas veces, qué sé yo, discutiste con una mamá o tuviste un problema con un chico y uno llega cargado a la casa? Imagínate alguien que trabaja en salud, que de repente, no sé, un médico que estaba operando y se le murió un paciente. ¿Cómo volvés a tu casa con eso? ¿Cómo lo elaborás? Y hay gente que lo puede elaborar y hay gente que no, y la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo ayudamos o cómo apuntalamos en este sentido, ¿no? Desde nuestro lugar, o de nuestro lugar de, digamos, de repente de salud mental, ¿sí? Por eso, la, la cuestión del análisis institucional, ¿sí? Para que una institución funcione como debería y genere los cambios que tiene que generar, tiene distintos pasos, ¿sí? Un primer paso, vamos a decir, es
conocer primero a la institución en su conjunto. ¿Sí? Es como que hay distintos, tenemos, digamos, 4 niveles de análisis. ¿Sí? Lo institucional, lo organizacional, lo grupal y lo individual. ¿Mm? En lo institucional, ¿qué es lo que tenemos que analizar cuando queremos hacer un enfoque o un análisis en el nivel institucional? Esto que les decía al principio, es decir, siempre en una institución, digamos que hay dos fuerzas que se contraponen, es decir, lo instituyente y lo instituido. ¿Qué es lo instituido? Lo instituido es lo que ya está, ¿sí? Y lo instituyente es lo que quiere ser instituido, es decir, lo que busca legitimarse dentro de la institución, pero que todavía no está reconocido. Bueno, en esa tensión que se establece, ahí es donde tenemos que analizar o fijarnos, decir, bueno, a ver, ¿cómo incide eso ese cambio o eso que se pide dentro de la organización, dentro de lo que es su tarea o de lo que es su forma de trabajar? ¿Sí? Esa modificación que se pide. Por ejemplo, el caso que les decía recién, no sé, hace unos años el debate de si una escuela tenía que ser mixta o no. ¿Sí? O sea, lo instituido que era, no, mirá, acá hay varones, acá hay mujeres, punto. Pero ¿qué pasaba? Hay algo desde lo social que clamaba por instalarse, que es esto de decir, no, mirá, no va más esto. Hoy en día tiene que haber varones y mujeres, tiene que ser mixto. Bueno, entonces ahí es donde la institución tiene que empezar a pensar, decir, bueno, a ver, ¿cuál es el costo de este cambio? Porque todo cambio tiene un costo. ¿Sí? O sea, no es gratuito. Ahí está el tema. Es decir, bueno, ¿qué resigno? ¿No? Es como cuando a uno le dicen, bueno, mira, tendrías que modificar tu forma de dar clase o tu forma de atender a los pacientes o tu forma de trabajar en forma administrativa. Bueno, uno tiene que sacrificar algo. ¿Por qué? Uno sale de la zona de confort, vamos a decir. ¿Sí? O sea, dejo de hacer lo que siempre hice o de la manera que lo hice para algo nuevo, para la cual me tengo que capacitar, me tengo que habituar. ¿Sí? O sea, implica toda una serie de cambios. Por eso, y el tema es decir, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar con este cambio o a aceptar para poder generar este cambio? ¿Sí? Un segundo nivel de análisis es el organizacional. Acá tenemos que hacer la distinción entre organización e institución. No es lo mismo. Una vez se lo usa como sinónimo, pero no es lo mismo institución que organización. ¿Sí? Una organización, decimos que es un grupo de personas, ¿sí?, que realizan una determinada tarea. Cuando esa tarea, ¿sí?, que hace ese grupo de personas es reconocida o legitimada por el Estado, ahí decimos que es una institución. Es decir, cuando es reconocida por la ley, ahí pasa a la categoría de institución. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, en el garage de mi casa, o no sé, tengo una quinta en desuso, me voy a poner una escuela, me voy a poner a enseñar. Sí, yo me puedo organizar, traer gente, decir, bueno, mira, vos das historia, vos das matemática, vos das, qué sé yo, y yo soy el director, macanudo. Yo soy ahí una organización. ¿Cuándo paso a ser institución? Cuando viene el inspector o viene alguien y me dice, ah, mira, está bien, el Estado reconoce y avala todo lo que vos haces, ¿sí? O toda la documentación que vos emitís. Entonces, a partir de ahora vas a tener número, no sé, de IPREG, y todo eso,
Entonces, al ser reconocido por la autoridad o por la ley, ahí pasó a ser una institución. Es decir, pasó a ser una escuela o una institución reconocida por la sociedad a través de sus autoridades. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo entendemos lo organizacional? ¿Sí? Vamos a decir que lo organizacional, o para poder entender o en el nivel organizacional, digamos que está conformado por distintos niveles a su vez. ¿Sí? En la organización tenemos que pensar cuestiones que tienen que ver con lo económico, por ejemplo, económico en cuanto al intercambio con el medio, que vamos a decir, ¿qué sería lo económico? La empresa va a vender un determinado producto, la escuela va a impartir conocimientos y va a sacar, digamos, vamos a decir, su producto, por decirlo de alguna manera, es el chico egresado con una determinada cantidad de conocimientos. En las instituciones de salud, ¿qué va a pasar? ¿O cuál va a ser, digamos, este intercambio? Es decir, brindar un servicio, ¿sí? De salud y de asesoramiento, de saneamiento para la población. A eso se refiere con económico, en el sentido de que hay un intercambio, ¿sí? A partir de la propia actividad que la organización hace, ¿sí? También desde lo tecnológico, justamente por el hecho de las distintas tecnologías y las distintas formas de realizar una tarea. Tiene este aspecto la organización, hay que ver, decir, bueno, cómo se manejan con lo tecnológico, qué tipo de tecnología o qué tipo de forma tienen de realizar su tarea, ¿sí? Cómo, cómo circula o cómo se organiza con el poder esa organización, este concepto que hablábamos la clase pasada, ¿no? Si hay alguien que dirige, si hay alguien o hay un grupo dentro de la organización que detenta el poder, si el poder está repartido. ¿Qué pasa con el nivel también psicodinámico? Es decir, las relaciones intergrupales o interpersonales dentro de la organización. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas relaciones? Es decir, sabemos que hay, digamos, vamos a decir, hay cuestiones desde lo emocional que se ponen en juego, ¿sí? Digamos, no todos, en una organización, no todos tenemos eh, la misma afinidad o la misma forma de trabajar. Entonces, ahí viene la cuestión de decir, bueno, ¿cómo coordinamos esto? ¿No? A veces sabemos que hay gente que vamos, por ejemplo, a mí me pasa como directivo, es decir, a veces largo una determinada tarea y sabes que hay gente que es de fierro y que va a estar, y hay gente que sabes que la tenés que trabajar, uno tiene que llevarla, ¿no? De otra manera. ¿Por qué? Porque hay una determinada cuestión desde lo emocional que, bueno, hay que saber entender y hay que saber manejar para sacar el mejor provecho. Simplemente como eso. ¿Qué pasa en el nivel grupal? Bueno, ahí hay que conocer primero cómo está compuesto cada uno de los grupos que funciona la institución. ¿Sí? Es decir, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Por eso muchas veces, por ejemplo, por ejemplo, en la escuela yo lo he visto mucho, esto de recurrir al equipo, por ejemplo, cuando hay conflictos dentro de un grupo,
¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, en primaria, muchas veces es de mucha utilidad el hecho de, por ejemplo, que en este trabajo participe la maestra, porque la maestra es un poco la figura de autoridad y de reconocimiento, ¿sí? O de referencia para el grupo. Entonces, a veces está bueno el hecho de que participe. En cambio, ya cuando hablamos de grados superiores, ¿no? Ya tenemos que pensar de que de repente hay, digamos, hay más resistencia a que haya una figura. Es preferible trabajar con los chicos solos, por ejemplo, ¿no? También con los adultos está el hecho de decir, bueno, qué tipo de reuniones organizamos, por ejemplo, para poder conocer a los distintos grupos o a los distintos, o cómo están conformados los distintos grupos, ¿sí? Este tema de la, la dinámica, ¿sí? O la interacción. Esto mucho las empresas lo trabajan, esto sobre todo, por ejemplo, en espacios de juego, ¿no? O en espacios recreativos, es como que se tiende mucho a esto, ¿sí? A ver, de repente, qué elementos entre sí, o qué elementos pone cada grupo en juego. Eh, por ejemplo, de lo que tiene que ver la competencia, la productividad, todos estos elementos, cuando ya hay una competencia sana o ya es una competencia enfermiza, cuando estamos ya en niveles patológicos, decir, bueno, hasta dónde es lo más conveniente. Es decir, buscar todas las técnicas que nos permitan conocer el funcionamiento y la composición de los distintos grupos. Después tenemos el último nivel, que es el nivel individual. En el nivel individual, ahí sí, ya trabajamos en una forma más personalizada, como les decía al principio, con entrevistas en donde la idea es poder conocer sus aspiraciones, sus anhelos, sus identificaciones, sus motivaciones, ¿sí? Es decir, qué, qué elementos, digamos, la persona pone, o qué carga, vamos a decir, pone la persona en la tarea que hace, ¿sí? Porque muchas veces para muchos la tarea es movilizadora, pero para otros a veces la tarea es un obstáculo o muchas veces se proyecta en la tarea muchas frustraciones que de repente no ayudan. Entonces, por eso estos niveles de análisis, ¿sí? Nos ayudan a poder entender cómo funcionan y la idea es poder empezar a pensar cómo la propia institución puede aprender de su propio trabajo. Este era, por ejemplo, el objetivo, ¿no? Por ejemplo, de las famosas jornadas institucionales, docentes y demás, ¿no? Es decir, poder entendernos, poder ver, poder unificar criterios, poder ver qué es lo que no funciona, o qué es lo que tenemos que modificar. La cuestión pasa por decir, bueno, después, ¿qué voluntad hay, digamos, desde que esto se modifique o de poder asimilar, por ejemplo, nuevas ideas o nuevas cuestiones que a mí me permitan crecer como institución, ¿sí? Para eso, decíamos, la persona, ¿sí? Que trabaja, y acá voy específicamente a lo que tiene que ver con escuela, trabaja con un documento que es el organigrama, ¿sí? El organigrama es un documento en donde está explicitado de repente
cómo están distribuidos los cargos, ¿sí? Y cómo tendría que ser su, en un nivel teórico, digamos, su tarea. En un primer momento, en base a estas entrevistas o este trabajo de indagación, lo que el profesional va a establecer es un organigrama formal y un organigrama no formal. Es decir, pensar de repente que en un nivel, primero, un nivel teórico específicamente, ¿sí? ¿Qué sucede en ese nivel teórico? ¿O qué es lo que se explicita dentro de esos documentos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede a nivel realidad? En el organigrama no formal. Es decir, el poder lograr contrastar estos dos elementos, ¿sí? O estos dos tipos de organigrama formal y no formal, este choque que establecemos entre los dos, lo hacemos justamente a través de la utilizando como hilo conductor, vamos a decir, un analizador o una misma temática. ¿Sí? Exacto, ahí Vanessa hizo una buena pregunta. Me dice, buscar un equilibrio, pone en el chat. Claro, es decir, la idea es poder establecer, ¿sí? Entre los dos organigramas, el formal y no formal, ¿no es cierto? Que haya un equilibrio, por lo menos que no haya vamos a decir, un grado de discordancia que sea muy grande. ¿Sí? Es decir, bueno, nosotros, mira, cuando hicimos este documento, planteamos, no sé, de que íbamos a trabajar o íbamos a tener una metodología libre en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza o la formación. Pero en la realidad estamos viendo de que no. Entonces, sí, bueno, ¿cómo conjugamos, ¿no es cierto?, Profe, estas discordancias que se dan. Sí, es algo similar, parecido a lo que sería el currículum explícito o el oculto, algo de eso. claro, tiene que ver con eso. Sí, a ver, por ejemplo, lo que dice Noelia, ¿no? El tema del currículum explícito y no explícito. Es decir, sabemos que muchas veces hay un currículum, una currícula que es la que tendría que orientar la tarea, vamos a decir. Pero este currículum a veces sabemos que no se cumple en muchos lugares, ¿sí? O sea, una cosa es que la institución diga, bueno, establece sus propias temáticas o sus propias problemáticas, ¿sí? Exacto, los acuerdos institucionales, que justamente a partir de ahí es donde surge, dice Beltrame, ¿no? Eh, de ahí sacamos los temas que también como institución nos interesan. Pero uno no se puede apartar, vamos a decir, de la normativa general. Es decir, tiene que ser al revés. ¿Eh? Primero tengo que estar en la normativa general y a eso le voy a sumar lo que yo considero que es importante para mi institución. ¿Sí? Es decir, yo no me puedo apartarme de la normativa básica o de la normativa general, porque si no, digamos, ¿qué pasa? Muchas veces uno termina desviándose de la tarea que quiere realizar. Por eso lo importante es que haya un equilibrio, por lo menos cierta coherencia, ¿no? Entre lo que se plantea y entre lo que se quiere hacer, ¿sí? Por eso el hecho de la observación, ¿sí? El hecho de manejo de documentación, entrevistas y demás, nos ayuda a comprender y hacer que la institución, digamos, pueda mejorar en sí misma y en los aspectos que tenga que mejorar. El tema es
decir, bueno, qué apertura, ¿no? La institución tiene de repente para querer hacer ese cambio, para poder hacer los cambios que necesita, lo que yo les decía al principio, es decir, yo puedo hacer el mejor análisis, pero si de repente eso queda cajoneado o es para entregarla a la inspectora, es como que, bueno, mucho no nos sirve en ese sentido. Por eso lo importante es poder entender que el análisis tiene que ser objetivo y que tiene que generar un cambio, básicamente hablando. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas, yo creo que también tiene que tender también sobre todo, tiene que trabajarse mucho en el nivel individual de análisis, o en los casos individuales. Esto que decíamos del aprendizaje del adulto, ¿no? Que de repente presenta como ciertas resistencias o ciertas problemáticas especiales que necesitan de repente ser trabajadas, ¿no? Ahí es donde muchas veces nos tenemos que detener y nos tenemos que poner a trabajar, porque muchas de las problemáticas que surgen a nivel institución también tienen que ver a veces, muchas veces, con cuestiones individuales de cada persona. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿cómo elaboramos o cómo trabajamos o cómo ayudamos, ¿no? A que los problemas individuales poder dar contención a la persona, pero también que no tengan un alto impacto, ¿no es cierto?, dentro de la vida institucional, es decir, una persona que de repente no sabe trabajar o trabaja mal o no se puede organizar y demás. Bueno, ¿cómo ayudamos para poder optimizar el trabajo de esa persona? ¿Sí? Básicamente hablando. Bien. Bueno, por hoy vamos a ir dejando acá, ¿sí? Vamos a ver si la próxima ya trabajamos con algo, como para que ustedes vayan haciendo un pequeño trabajito de análisis. Yo seguramente esta semana que viene, esta semana no, o la que viene, a más tardar, ya les voy a estar mandando el segundo parcial, que sería para entregar a principios de noviembre. Más o menos, o sea, la modalidad va a ser la misma que el primero. Y la gente que quedó debiendo el primero, lo que voy a hacer es integrar en el mismo parcial temáticas del segundo trimestre con temáticas del primer trimestre, ¿sí? Para que recuperen ese parcial. Recuerden que en primer año habíamos puesto el tema de la promoción, o sea, la gente que tiene los dos parciales aprobados con 7, digamos, en el final, lo único que tienen que hacer es anotarse. Y bueno, y nada más. En cambio, la gente que a lo mejor, no sé, o haya estado ausente en el primer parcial o ausente en el segundo, bueno, ahí vamos a tener que buscar alguna alternativa para lo que es el final. Digo, para que de repente quede claro. Drer, vos me estás preguntando, vos mandaste un mensaje. Sí, le mandé un mensaje la semana pasada comentando una situación que estaba ocurriendo acá en casa y le mandé Sí. privado. Sí, quédate como tranquila. Yo te contesté, ¿eh? Bueno, se ve que no me está funcionando bien esto y veo que hace un rato se me desconectó, volví. Sí, vos lo mandaste por plataforma, sí, me acuerdo que eso me lo... Sí. Ahora voy a revisar la casilla, pero creo que yo te contesté, ¿eh? Está bien, no hay problema, gracias, Sí. disculpe. No, de nada. Bueno, así que bueno, por hoy dejamos acá y entonces nos vemos la próxima, ¿sí? Bueno, profe, Muy bien, gracias. nos vemos. Hasta luego. La grabación. Chao, chicas. Bueno, gracias, profe. Chao.